Muy buenos días, amigos de Voces y Contextos. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta transmisión especial el día de hoy. Están con nosotros nuestros amigos José Guadalupe Sánchez, Porfirio Palestina Ventura, el maestro Humberto Sotelo y el maestro Indalecio Güemes. Su servidor, Delfino Aguilar. Estamos para platicar un poco sobre lo que es la sucesión rectoral en la Universidad Autónoma de Puebla y los desafíos y retos que tiene la universidad en estos momentos actuales. Y queremos señalar esta situación dado que el 4 de octubre próximo será la toma de protesta de la nueva rectora, la doctora Lili Cedillo, asumirá como primera mujer como rectora de la universidad y pues es muy importante que primero nos congratulemos con el proceso que se llevó a cabo. Nosotros no somos nadie para cuestionar su eficacia, pero sí reconocemos que finalmente tenemos rectora en la universidad. Sin embargo, hay cosas que son imprescindibles y que no se pueden dejar de decir. La universidad en este momento necesita de oxigenación, necesita de nuevos parámetros para percibir sus avances, sus perspectivas, hacia dónde se dirige y cuál va a ser el camino a seguir en los tiempos modernos con un nuevo gobierno a nivel nacional y un nuevo gobierno a nivel estatal. El 2018 marcó la pauta para el cambio de presidencia de la República, en el 2019 el cambio para el gobierno del Estado y estos gobiernos provienen de otros partidos políticos, no es el PRI, no es el PAN, es Morena. Entonces la situación es distinta. Una universidad pública nunca va a ser ajena a su entorno social, a su entorno político, a su entorno económico y sobre todo la situación de donde esos recursos provienen tienen que ser transparentes y transparentados en el uso de ellos para poder llegar a buenos términos y decir esta universidad es del pueblo. De ello vamos a hablar el día de hoy y le doy la bienvenida aquí a mi compañero y amigo Humberto Sotelo porque fue el que nos dejó plantados hace unos días y bueno, le vamos a dar un pequeño jaloncito de orejas. No tuvo la culpa, la tuvo la panga. Un segundito. Buenas tardes, buenos días, todavía, bueno, buenos casi días. No. Buenos días. Muy interesante tema lo que dice el maestro. Lo que dice el maestro Delfino. Ciertamente es necesario. Sí, bueno, ya pasó la sucesión, ahora viene lo más difícil. Bueno, fue una transición tersa, tranquila, ¿no? Y lo que dice Delfino me gustó, oxigenación y parámetros de hacia dónde se dirige la universidad. Yo creo que esto, también lo voy a tratar, nada más voy a dar un comentario muy breve. Esto de la oxigenación me parece importante en el sentido de respeto a la pluralidad. Evitar las condenas, evitar el enfrentamiento, evitar la satanización y la sanitización de las personas. Muchos seguidores, Lilia Cedillo se ha mostrado muy respetuosa de sus contendientes, de sus adversarios, entre comillas, porque no son adversarios. Yo creo que me parece muy importante que haya invitado a la maestra Guadalupe Grajales y al maestro Vélez Pliego a su evento de toma de posesión. Creo que esto es representativo de una política de conciliación, de oxigenación, que evitar las situaciones que siempre se presentan, no solamente en las universidades, sino en todas las instituciones, ¿no? Deshumanizar a los que no han estado contigo. En ese aspecto me parece
Un buen inicio de Lilia. Segunda cosa, para no abusar de la palabra. Eso que dice el maestro Delfino, se me hace que ahora no tuvo problema con la panga. Muy bien, ese parámetro. ¿Hacia dónde se dirige la universidad en el contexto de un nuevo país? En el contexto más allá de la 4T, porque la 4T a final de cuentas es la expresión de una voluntad popular en la que votaron, ¿cuántos millones? 30, 32 millones. Entonces hay un cambio de parámetros, como dice Delfino, muy interesante. Para tomar un ejemplo, cuando triunfa la revolución hay un cambio de parámetro. ¿Qué sucedió? Que la universidad tuvo que cambiar. Llegó José Vasconcelos, deja la universidad de Justo Sierra, la universidad porfirista. Hay que recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México, antes de ser universidad nacional como la conocemos ahora, era universidad que representaba los intereses de los científicos del porfirismo. Justo Sierra, un gran cerebro, un hombre cultísimo, pero era una universidad que no respondía al país de los mestizos, al país emergente. Triunfa la revolución. ¿Y qué hace? Lo primero que hace Obregón, de las primeras cosas que hace Obregón, ¿qué hace? Nombra a José Vasconcelos. Ayer leí, no sé quién declaró, que Vasconcelos es de las personalidades más interesantes que ha habido en todos los tiempos. Lo que pasa es que Vasconcelos fue satanizado o sanitizado, porque luchó con, después se convirtió en candidato y fue sanitizado o satanizado por los mismos, por el mismo Obregón. Pero el papel que hizo Obregón fue fundamental. ¿Qué hizo Obregón? ¿Qué hizo Vasconcelos? Aparte de fundar la universidad, la educación, una nueva visión de la educación. Empezó a repartir libros, los clásicos. Allí empezó el proyecto nacional educativo, entonces en correspondencia con una nueva etapa de México. Algo así. ¿Y qué pasó en la época de la independencia, en la época de la Reforma? Es increíble. El mismo Maximiliano, aunque usted no lo crea, cerró la universidad. ¿Por qué? Por reaccionario, por responder a los intereses feudales. Muchos liberales estuvo cerrada la universidad porque no correspondía a la época. El mismo Maximiliano de Habsburgo se sonrojaba al ver el aspecto cerrado de la universidad. Vino el triunfo de los liberales, empieza una nueva universidad. Después la universidad con Justo Sierra se petrifica. Viene la revolución y se nombra Vasconcelos. Ahora, ¿qué nuevos retos tiene la universidad? Es ahí lo que los compañeros van a responder. Es necesario que tomemos en cuenta esas etapas. Un historiador, John Esquirius, se lo recomiendo el libro, escribió el libro La Gran Cruzada, y fue la cruzada Vasconcelos por la educación. Una educación que ya no solamente beneficiaba a las clases medias, a los privilegiados, sino a todo lo que fuera posible. Por eso le llamó Vasconcelos por mi raza, luego el espíritu. Ahora, ¿por quién hablará? Vamos a ver. Esto es lo que van a responder los compañeros. Bueno, vamos con el amigo jurisconsulto José Guadalupe Sánchez. Bueno, Se llama Fuego Cruzado. bueno, muy bueno que ya se incorpore el maestro Sotelo. Yo sí sugiero que algún día vayamos a La Panga, porque esta es la Casa del Lago, y poca gente, de verdad, no se ha atravesado con La Panga, pero hay lugares muy bellos ahí después de Valsequillos. Pero luego se atoran la panda del cine. Y luego se caen y se mueren. Bueno, es bien importante este proceso en todos los sentidos, porque aquí habíamos tenido una discusión o una charla precisamente sobre el voto electrónico, y es algo inédito porque finalmente, bueno, se manifestó la comunidad universitaria y algunos precisamente también cuestionaron el método, incluso se fueron a instancias jurídicas, que por cierto no sabemos dónde terminaron, y otros, por ejemplo, siguieron participando y tuvieron también sus votos, ¿no? Eso había que decirlo porque efectivamente en la democracia universitaria pues se da la pluralidad, un principio básico que plantea el maestro Sotelo. Luego esta controversia que yo digo que sí se debe de zanjar bien, de que si se debía de elegir primero el consejo universitario y luego a la candidata a rector. Y creo que bueno, este es un espacio importante donde la comunidad universitaria debe de participar, que es un tema que también brevemente yo voy a aludir.
Bueno, el maestro Sotelo hace hincapié a algunos aspectos fundamentales que me parece que son esenciales de la universidad. La pluralidad. O sea, somos una universidad que por generaciones reivindica las libertades democráticas, las libertades políticas, y sobre todo algo y una esencia de la reforma universitaria es precisamente la libertad de cátedra, que eso es lo que le da vida a la universidad como un ente crítico más allá de los dogmatismos y sin que efectivamente sea instrumento de nadie. El otro tema que me parece vital, de vital importancia, es la autonomía universitaria. Me parece que efectivamente la universidad y la propia Constitución General de la República plantean en sus fundamentos constitucionales esta posibilidad de la autonomía universitaria, en donde los universitarios tenemos todo el derecho de hacer una verdadera autogestión en el marco de su propia legalidad, sin sustraerse de los mecanismos constitucionales y administrativos que de ella se derivan, como la Ley de Administración Pública Federal que apuntaba el gran jurisconsulto Humberto Sotelo la vez pasada. Y el otro tema que me parece también importante hoy, que de alguna manera ha sido cuestionado, es la transparencia y rendición de cuentas. Me parece que ese es un tema que debía de abordarse en una amplitud de que efectivamente los universitarios tienen derecho a participar, incidir, de cómo se gastan los dineros públicos y algo bien importante, cuáles son las prioridades de esta universidad. Bueno, esa sería una situación y la otra es la relación que debe de tener la universidad con entidades públicas o de la sociedad civil. Primero, bueno, queda bien claro que ha hecho mucho daño el hecho de que efectivamente a veces cualquier partido de cualquier índole ha querido instrumentar a la universidad y la universidad, queda bien claro que es una universidad en donde no debe ser instrumento de ningún partido político y que debe de garantizar en esa idea de la autonomía su plenitud y su capacidad y cumplir la esencia que tiene la propia universidad de la academia, la investigación y la extensión de la cultura de la propia universidad. Entonces me parece sumamente importante y la otra es que tiene que ver con el aspecto sustancial de los retos y desafíos que debe de tener la universidad. Bueno, hoy se abrió una discusión que tiene que ver también con este discurso que dio recientemente la la electa rectora Lilia Cedillo, que ya el 4 de octubre tomará posesión. Ella decía en su discurso que los aspectos centrales de la universidad es la investigación, es la academia y la extensión, y que estos son los aspectos que deben de motivar los rumbos de la propia universidad, aspectos que no hay la menor duda estamos de acuerdo. En ese sentido, sí quisiera decir que lo cierto es que, como decía el maestro Sotelo, el contexto económico, social y político, incluso tecnológico cambió, y que los modelos académicos también tienen que cambiar. Y entonces también lo decíamos en la mañana, que efectivamente nuestra universidad, en el caso de la pandemia, nos llevó a una posición, incluso desde el punto de vista de la impartición de la academia, al ciberespacio. El cambio de gobierno que hoy tenemos, ¿sí?, que es también fundamental para determinar las políticas que debe seguir esta universidad. Y entonces ahí es un punto importante. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy la discusión que hay de la investigación. Primero, decíamos la vez pasada que hay una centralización excesiva de la investigación en nuestro país, que además este gobierno sigue de alguna manera limitando los recursos a la investigación, pero por otro lado había que decir otra realidad, y hay estudios que están bien demostrados, que aparte de esta centralización de la investigación,
si nosotros hacemos o se ha hecho estudios de cómo esta investigación no tiene su impacto, ni en el sector productivo ni en el sector social. Entonces había que replantear cómo se va a hacer esta investigación, bajo qué rubros, y yo diría que incluso no solamente corresponde a la universidad, sino que a nivel nacional se debe haber un foro de cómo plantear esta investigación, porque efectivamente, sin generalizar, también hemos visto que algunas investigaciones, aparte de tener poco ese efecto social en la empresa y también en el sector social, vemos que también se da a veces cierta simulación. Y creo que en ese sentido, como son dineros públicos, hay un compromiso muy serio de la propia universidad. En el caso de la academia, y ya voy a terminar, en el caso de la academia me parece que también tendríamos que entrar en un proceso de discusión, ¿sí?, de que los programas de estudio deben vincularse a esta sociedad vertiginosa, a los cambios vertiginosos, tanto locales, regionales y nacionales. Y después, algo bien importante es cómo se va a dar esta vinculación, es decir, cómo se va a dar la vinculación con ayuntamientos, gobiernos estatales, sociedad civil, sindicatos, donde efectivamente la universidad debe de contribuir con los ejidatarios, con los comuneros, y hacer que efectivamente nuestra universidad tenga ese impacto social, crear entes productivos o cápsulas empresariales que incentiven a la pequeña y mediana empresa, donde participen varias carreras, etcétera, etcétera. Y por último, ya nada más hablar, compañero coordinador, del tema de los órganos de la universidad. Creo que efectivamente en una lógica de la academia, los órganos como el Consejo Universitario, las unidades académicas deben ser órganos que efectivamente estén discutiendo lo más vital de la universidad, como sería la academia y la vinculación hacia el exterior. Es decir, no solamente ver espacios como de trámite y de control, sino que efectivamente la comunidad participe e incida en los cambios que requiere la universidad y cómo ésta se interacciona con la sociedad. Esto sería mi primera intervención. Muchas gracias. Bueno, a grosso modo se han abordado ya algunos aspectos, sin embargo vienen los más importantes, que nuestro amigo, también es jurisprudente, pero más prudente que jurisconsulto. Es prudente porque nos va a dar nos va a hablar de algunas cosas que están relacionadas con la investigación. Caray, gracias por el nuevo nombramiento. Jurisprudente. Bueno, yo creo que primero tiene que hacer conciencia la futura rectora, la doctora, porque es la primera mujer. Es decir, después digamos, ya está haciendo historia. Entonces creo que es un fuerte compromiso, es decir, todos los, digamos, las cámaras van a estar encima de ella y es muy importante todas las declaraciones y todas las acciones y todas las propuestas que vaya a hacer, que vaya a proponer. Es decir, por esta característica creo que va a tiene la posibilidad efectivamente la doctora Cedillo de ir más allá de lo que han ido los rectores varones. Es decir, creo que es un muy buen reto y enhorabuena. Otra señal, digamos, que publicaron la comisión de transición y bueno, de ahí conozco a dos personas que tienen experiencia, el maestro Alonso Orozco y el doctor Jaime Vázquez. De ellos ya tienen mucha experiencia en la universidad y creo que van a poder apuntalar, ayudar a esta transición. Pero después de esto, creo que, y ya lo había mencionado el maestro Sotelo, pero hay que seguir insistiendo.
el contexto político que se dio a nivel nacional en el 2018 es algo que se tiene que considerar, porque hay cambios que implican ver de manera distinta desde las academias los elementos nuevos que se están desarrollando. Y voy a poner solo un asunto, por ejemplo, el cambio en términos de la política económica, es decir, inclinada claramente a lo social, que se puede ver en el presupuesto de egresos e ingresos, que ya fue aprobado, y todos los recursos que van directamente a combatir la pobreza y la pobreza extrema. Ahí tiene mucho que ver economistas, administradores, contadores, etcétera, etcétera. Es decir, es un asunto que es un quiebre que creo que la doctora debe entender que está en un quiebre. Es decir, hay un antes y hay un después. Vamos a hacer, digamos, de alguna manera habíamos comentado los compañeros hacer algunos programas en particular para ir dando algunos elementos desde nuestro punto de vista sobre la situación de la universidad. Es decir, porque, digamos, el diagnóstico, se debe hacer un buen diagnóstico donde se aborde el aspecto académico, es decir, el aspecto académico, el aspecto de la investigación y la extensión. Había un modelo Fénix, luego el Minerva, y ahorita el modelo, voy a decir que no tiene nombre o es continuidad del último, se debe de replantear. Es decir, debe de haber una discusión en las unidades académicas entre estudiantes y profesores e investigadores, incluso autoridades, para dar nuevos elementos en términos de la perspectiva y de lo que se quiere como universidad y las distintas unidades académicas. Entonces sí es muy importante es decir, cómo está cambiando, es decir, si se observa el asunto de la pandemia es un elemento, pero incluso antes de la pandemia hay una reconfiguración mundial. Apenas se da una reconfiguración de los países de América Latina y el Caribe con relación al país del norte, y creo que hubo una propuesta con relación a la pandemia de la CEPAL, que creo que son de los elementos distintos y que la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debe dar su opinión. Digamos, debe de su granito de arena, así como lo han hecho otras instituciones de educación superior, como la UNAM, el POLI, etcétera. Para terminar esta parte, yo sí quiero tocar el punto con relación a los famosos, entre comillas, científicos. Creo que en esa parte hay que analizar en serio y, digamos, hay que balancear la ciencia en la UAP, en qué estado está. Es decir, es muy importante que en estos nuevos elementos que se están dando, es decir, se está replanteando efectivamente qué tipo de ciencia se está desarrollando. Yo supongo que hay ciencia en términos de la parte dura, digamos, abstracta, etcétera, pero la parte de la ciencia vinculada a procesos productivos, vinculada a la extensión, etcétera. Entonces, no se sabe o se sabe muy poco, y creo que es muy importante que dentro de es decir, un nuevo modelo que se tiene que replantear, esté también esta parte de la ciencia. Y la ciencia no solo es un asunto abstracto, sino también es un asunto en concreto, y que pueden, digamos, hay muchos materia prima para incorporar a los estudiantes en estas líneas. Entonces,
Creo que eso es muy importante, subrayo, es la primera mujer, digamos, el estándar, digamos, la medida ya de por sí la tiene alta, y en esta nueva perspectiva, efectivamente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene que, a su interior, ahí ejercer la autonomía en términos de discutir toda la parte académica, de investigación y de extensión. Muchas gracias, estimado maestro. Bueno, pues le toca a nuestro amigo licenciado Porfirio Palestino. Bien, hay que recordar que el 20 de septiembre se llevan a cabo las elecciones, participan 3 candidatos a rector, 2 mujeres, un hombre. De esta contienda sale adelante la doctora Lidia Cedillo. Hasta ahorita no tenemos conocimiento de que existieran algunas impugnaciones o inestabilidad de esta elección. Sin embargo, para el próximo 4, que es el lunes próximo, estará tomando posesión y ya será la rectora en funciones. Ahorita es la rectora electa. Y sin embargo, los desafíos a los que se enfrenta son gigantes, debido a que pudo darse un letargo en la investigación, en la convivencia con la sociedad, y el no convivir con los gobiernos que estuvieran en el momento. Por ejemplo, con el gobierno de la Cuarta T no se dio una convivencia, sino se dio un choque, y esto no significa tampoco que se tenga que entregar la universidad o el gobierno de la universidad a manos de un gobierno estatal. La autonomía es una cuestión que le permite su autogobierno a la institución, pero sin alejarse de sus principios básicos, que son la libertad de cátedra, la libertad de su administración de sus recursos, pero también que estos recursos sean transparentes. Esto no significa que ocurra lo que hoy se está descubriendo a través de los científicos del CONACYT, que algunos pues tienen dudas de sus investigaciones, y que ni investigaciones son, y que se han gastado más en hoteles que en una investigación o en una revista. Creo que todo esto nos lleva a que tiene que haber una construcción más cercana, tanto para los estudiantes, para los académicos, para los trabajadores de la propia universidad, porque esto permite que esa convivencia, si se da al interior, pueda explorarse, pueda sacarse a la sociedad y darse un ejemplo de gobernabilidad institucional, pero además de poder ofertar a la sociedad, no solamente en los municipios. Hay muchas cosas que se pueden dar en municipios y se pueden dar en las empresas, y en las empresas no estamos ajenos de ello, porque se están produciendo investigadores y se tienen que estar produciendo constantemente la mejor mano de obra y los mejores pensadores para que esta sociedad cambie, pero sin olvidar que se requiere de ese respeto de autogobierno y de esa tolerancia que debe existir entre las partes. Ahora bien, tenemos sin lugar a duda una cuestión que para muchos estudiantes y para muchas otras personas dentro de la universidad genera una seria duda, y que es el consejo universitario. Y se tiene que entrar con una comisión seria y responsable para que se invite a todos los universitarios a empezar a construir
un consejo universitario serio, responsable, que tenga la habilidad de conducir a la propia universidad, a los congresos y a darle forma al plan de desarrollo, plan académico que tiene que llevar la universidad, porque de lo contrario no puede seguir en cómo se acomoda. La universidad no es una gelatina y se tira en un traste y a ver qué molde agarra. Creo que tiene que ser de una manera metodológica, pedagógica, científica, psicológica y acorde a los momentos sociales que exige no solamente el país. Hace rato hablábamos de la reunión de los países de América Latina. ¿Qué oferta, qué ve la universidad para estos países? ¿En qué universidades puede participar y qué puede recibir de otras universidades para que esos intercambios culturales puedan dar frutos adecuados? Pero también, por otro lado, ¿qué es lo que oferta la universidad para seguir abriendo algunas extensiones o campus en diferentes zonas del estado? Hay que recordar que si bien es cierto, tiene una demanda amplia, también es cierto que sigue habiendo una demanda gigante de médicos, de odontólogos y toda esta área de la medicina, porque el COVID demostró que no había nada y entonces demostró que las carencias eran gigantes. Y entonces aquí es donde se tiene que empezar a adaptar a esta sociedad que exige los cambios inmediatos, y tiene que haber esos pactos con el gobierno, porque hay que buscar las formas también de esa convivencia, aún con las diferencias que se puedan tener de cada uno o del pensamiento del gobernante. Y repito, esto no significa depositar en manos del gobierno del estado la autonomía de la universidad. La autonomía es una cosa totalmente propia de la universidad y siempre tendremos que defenderla a costa de lo que sea. Lo mismo que la libertad de cátedra. Pero también viene la otra forma donde los directores tienen que adaptarse o tiene que exigirse que se empiecen a democratizar las unidades académicas, porque tal parece que ya se han vuelto como que su patrimonio, y esto no puede continuar de esa manera porque se vician, y al viciarse las direcciones o las unidades académicas, estas se contaminan y no dan el producto que quisieran. Se pierde la calidad, la esencia y la investigación. Bueno, fue breve y sustancioso, ¿verdad? Pero ya queríamos arrebatarle el micrófono. Sintió las miradas de todos y dijo, no, aquí está el micrófono, se los devuelvo. Bueno, en pocas palabras o en muchas palabras ha quedado claro que nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con todo y su historia, y gracias al maestro Humberto Sotelo por ese bagaje histórico que nos hizo sobre la historia de la educación en breves palabras, sabemos de la importancia de lo que fue el positivismo y después el traslado a otros mecanismos otros métodos educativos que se implementaron y que fueron funcionando. Hace poco se hablaba de otra tendencia que porque tenía repercusión internacional que se quiso trasladar automáticamente a México y sin embargo la cuestión de la educación se ha defendido. Esto es muy importante porque aparte de lo que decía el maestro Indalecio de que es una mujer, pues la rectora tendrá que tomar las riendas de este asunto. Ahora sí que tendrá que, decía mi abuelita, hay que tomar el toro por los cuernos y darle una dirección, y esta es la parte más importante. Sí la felicitamos
por ser la primera rectora de la Universidad Autónoma de Puebla, pero sí le decimos, aquí están los retos, los desafíos que tenemos. No podemos hacerlos a un lado, no podemos obviarlos, no podemos decir así seguimos, no, es necesario la transformación, son necesarios los cambios. Probablemente suene muy reiterativo, pero esta es la parte en la que nosotros no hemos soltado, ni quisimos incluso tener programas anticipados de la universidad, porque sabíamos que había la oportunidad de hacerlo y de decir que la universidad tiene que enfrentar estos nuevos retos. Repetimos los turnos, vamos con el maestro Humberto Sotelo. Yo creo que lo fundamental ya se dijo, se ha planteado la necesidad pues, del pluralismo, lo que decía el maestro Delfino y subrayó el maestro, los maestros que me siguieron, ¿no? Por cierto, no estuvo tan mal, felicitamos a la maestra Lilia, pero también creo que la maestra Bajales tuvo un papel digno, tuvo 10,000 votos, cerca de 9,000 y pico, cerca de 10,000 votos, creo que no estuvo mal. Eso es importante para el pluralismo, pues, ¿no? No creemos que ayude en nada los comentarios así sanitizantes de muchos observadores, ¿no? Bueno, eso es una parte del problema. Otro problema son, hace rato venía hablando con el maestro Güemes sobre este problema de la cuestión, es una cuestión nodal que no se ha podido resolver en México. De alguna manera, esto va a ser una temática muy compleja, no podemos tratarla aquí, en su momento hay que abordarla, implícitamente e indirectamente la mencionó Delfino. ¿Qué tipo de científicos necesitamos? También debe cambiar eso. Ahorita, a raíz del escándalo del CONACYT, del asunto de los 31 personas que fundaron el foro consultivo, ahorita no lo trataremos este tema porque da para horas y horas, pero sí, pues ¿cuántos millones? Cerca de 280 millones, así tirados. Renta nada más de la oficina, eso lo demostró el periodista Carlos Valderas, 1 millón de pesos de pura renta. Gastos de viajes a China, a Brasil. ¿En qué se tradujo todo esto? Es una pregunta muy válida, ¿no? Bueno, deja tú eso. ¿Cuántos otros proyectos científicos? Hay que hacer una evaluación de esto. Yo creo que necesitamos recomponer y conocer esta problemática. Bueno, decíamos con el maestro Güemes, ¿por qué países como el Japón logran tener ese desarrollo tan impresionante en el punto de vista tecnológico? Veníamos viendo cómo hay una instancia que se llama MIT en Japón, que ayuda a establecer interacción entre los universitarios y las empresas. Y miren los resultados. Una expansión tremenda en el campo tecnológico. No vamos a tratar aquí la experiencia de Japón, también nos llevaría horas, pero es un ejemplo a seguir. Experiencias como la de India. Más que la India, veníamos hablando de esta isla, se me fue ahorita, Singapur, el país más rico del mundo. Bueno, eso es muy chiquito. ¿Y saben qué hacen con los corruptos? No los mandan a la cárcel, los mandan a fusilar. Investiga eso en Google. No, los chinos son muy decentes. No, los chinos los mandan a la cárcel. Pero en Singapur, no. Tremenda lucha contra la corrupción y sobre todo, la gente tiene formación universitaria, que son obreros, que son campesinos, todos tienen formación universitaria. Allí respeto mucho la propuesta Obrador. Te quedan un trabajo, el tener una carrera universitaria te da mucha dignidad. Bueno, entonces, esa situación de México, ¿por qué no logramos dar ese salto a la modernidad desde el punto de vista tecnológico? Hay casos. Por ejemplo, Uruguay, el país Uruguay. Hasta hace unos pocos años era un país ganadero. ¿Saben cuál es el principal? ¿Sabe qué se dedica Uruguay ahora como principal fuente de ingresos? Producción de software. Increíble. La Universidad de Uruguay ahí tuvo mucho que ver. Producción de software, superior a la India incluso, superior a muchos países altamente desarrollados. Bueno, ¿por qué? Entonces, ¿por qué en México no? Bueno, ahí viene un reto que tiene. La doctora Lilia, la ventaja es que es científica. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una experiencia semejante a lo de los 7 tigres? ¿Cómo se llama? Son 7, ¿no? Así, Taipei, Singapur. Bueno, ahí tenemos un problema y como dice el maestro Guadalupe, hay que reflexionar y no sé si en un foro. Esto yo creo que es más complejo y más lento tal vez, pero la doctora Lilia creo que ella como científica puede ayudarnos a reflexionar sobre ese problema.
Efectivamente, necesitamos superar el modelo maquilador. ¿Por qué tiene tanto problema de deuda externa México? ¿Cuántos millones? 400.000, no me acuerdo. Es una deuda terrible. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos neoliberales y parte del gobierno del PRI, el modelo maquilador. ¿Por qué no intentamos hacer un proyecto alternativo? El modelo maquilador, preferimos maquilar. Y eso se reflejó mucho en el gobierno de Fox. Hubo un tiempo que en la Ciudad Autónoma de Puebla, en la época de la criticada proyecto de Ciudad Democrática y Crítica Popular, hubo un intento de fundar un proyecto propio. El ingeniero Terraza fundó el proyecto de física del estado sólido, donde trajo el famoso alemán, ya no me acuerdo su nombre, de la Universidad de Dresde. Sí, después hablamos de la historia porque es muy amplio todo el asunto. Estuvo preso precisamente porque era muy respetado. Los estadounidenses lo vieron con temor. Bueno, este alemán con Terrazas intentaron fundar un proyecto de física del estado sólido. Que la física del estado sólido en cualquier país es fundamental porque tiene que ver con la nanotecnología. ¿Por qué se arrumbó en la época de, no solamente de Esparza, sino de Agüera? Ahí este alemán anda vagando. El pobre ya no tiene nada que hacer. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se abandonaron esos proyectos que tenían que ver con ese problema? Alfred Sege. Un tipazo, un hombre preparadísimo. No sé cómo le hizo el ingeniero Terrazas para traerlo a la Universidad de Dresde. Superar el modelo maquilado. También tiene que ver lo que decía el maestro Guadalupe, o quien nos subrayó el maestro Güemes. El problema, si México hubiera tenido un desarrollo tecnológico e investigación, hubiéramos tenido una respuesta al COVID. El otro día Obrador ironizaba esto. Sí, qué bueno que se inventaron tanques de oxígeno, pero ¿por qué no buscamos una vacuna como Cuba, un país infinitamente más pobre que nosotros? Tiene que ver con ese problema en la investigación. Entonces yo creo que ese desafío tiene que ver mucho con el papel de la universidad, ¿no? Bueno, pero aparte de todo esto, bueno, sí, efectivamente es un punto de inflexión, como decía el maestro Güemes. Hay una reconfiguración mundial de todas estas problemáticas, ¿no? Yo creo que el combate a la pobreza, todo eso tiene que ver. Pero hay una situación que yo creo que no la hemos mencionado. El maestro Eudosio Morales me hizo el favor de darme el último número de The Economist, que es una revista conservadora, que ha criticado mucho a Obrador y toda la cosa, pero es una revista respetable. Ahí menciona un aspecto interesantísimo, creo que debemos leerlo, de que llegó para quedarse, todo este problema del COVID, todo este problema, parece ser que va a llegar para quedarse el modelo digital, el modelo virtual. No nos gusta, pero ¿cuántos de esos edificios de las universidades públicas van a quedar abandonados? ¿Por qué? Porque ahora el modelo virtual está llevando al trabajo casero, los estudiantes en sus casas, parece que eso llegó para quedarse. El modelo digital, la maquila, no la maquila, sino el trabajo ya no en la fábrica tipo fordista, la enorme fábrica, pareciera que ahora va a tener que ver mucho el modelo virtual, y que parece que después de toda esta situación, parece que va a llegar para quedarse. Eso lo dice la revista Economist, y aunque sea revista conservadora, pues tiene razón. ¿Cuántos obreros, cuántos trabajadores ahora van a tener que trabajar lo que se llama el taylorismo digital en sus hogares? ¿Cuánto va a afectar el tipo de relación laboral, el tipo de relación del modelo educativo, el tipo de relación del modelo empresarial? Todas estas cuestiones que menciona The Economist, que aunque no me gusta la revista por su orientación, es una revista respetable, insisto. Entonces, esta cuestión también vamos a tener que pensar. ¿Qué tipo? Va a surgir un nuevo modelo de universidad. Ya la universidad con sus campus, edificios enormes. A mí me gusta más lo presencial, obviamente. 1000 veces, prefiero 1.000.000 de veces. Pero parece que va a ser necesario. Y la universidad, en ese aspecto, y el maestro Lázaro Vázquez lo ha insistido mucho, no estamos muy al día en las carreras virtuales, en el sistema virtual que tenemos, muy pobre todavía, muy pobre. Hay como 5 o 7 carreras y falta mucho todavía por avanzar y buscar un sistema infinitamente más moderno, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, y también la autora ha estado en el campo de la extensión universitaria y la cultura. Creo que ahí también necesitamos avanzar en ese aspecto. La extensión se sigue concibiendo como llevar la cultura a las... No, al contrario. Yo creo que necesitamos reformular el proyecto de extensión. Al contrario, debemos aprender de los pueblos, de los municipios, debemos aprender de las culturas indígenas sobre todo, y es la idea, ¿cómo se dice cuando hay una feedback? Bueno, digamos, ¿no? Muy mexicano, una palabra muy mexicana, feedback. También necesitamos aprender. Y el modelo de extensión que permanece es primitivísimo. Y en cultura prácticamente
Estamos muy mal también. Bueno, no quiero usar de la palabra, pero todas esas cuestiones pues tienen un gran desafío en la universidad, más allá de la autora Lilia. La autora Lilia es la que representa a la universidad, pero solo somos voluntarios los que tenemos que contribuir a buscar resolver estas demandas, ¿no? Estos desafíos, digo. El compañero está rompiendo la regla de la izquierda y la derecha. Fuego, se llama fuego cruzado. Ok. Bueno, me parece que estos apuntes ya para ir concluyendo nuestra aportación como voces y contextos, y también gracias a la coordinación de nuestro director, Sinar Suárez Sánchez, de tener la paciencia. ¿Me paro? No, perdón. Bueno, gracias. Porque no... Bueno, creo que aquí hay varios temas muy importantes que también yo creo que son desafíos. Este desafío que plantea el licenciado jurisconsulto Palestina de la relación entre el Estado y la universidad. Creo que este último periodo fue muy tenso, de mucho conflicto. Ya decíamos que incluso cuando la izquierda universitaria llegó a tener presencia en la universidad, precisamente con el ingeniero Terrazas, que era miembro del Partido Comunista, y había cierta confrontación después de lo que había pasado en los 70s, en esta idea esta lucha entre fugas y carolinos, y finalmente la izquierda llega a tener el consenso de los universitarios. Incluso estas tensiones que había en la sierra y situaciones muy complicadas, el rector tenía buena relación con el gobierno del Estado. Después, con la llegada de Alfonso Vélez Pliego, en esta idea también de la autonomía, llegó a mediar y había estabilidad con la universidad. Ya después, con lo que pasó con Malpica, conspiraciones, traiciones y demás, se dio esta ruptura con el gobierno. Después, esta visión, digamos, que tenía el gobierno federal, y mermó a las universidades públicas. Pero lo que sí entendemos es que finalmente la relación, como lo plantea el maestro Palestina, entre universidad y Estado debe ser una sana distancia de respeto a la autonomía y sobre todo de coordinarse para resolver los retos que tiene el propio Estado en términos de la problemática que se da en la región. Bueno, el otro punto que me parece sumamente importante es cuando se habla de la investigación. Me parece que aquí es un tema toral y central que se da, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Ustedes, cuando se inició, se decía que había un centro nacional para atacar los problemas que tienen que ver con problemas respiratorios y de la pandemia. Y había una dispersión, porque por un lado estaba el TEC, el POLI, por otro lado estaba la UNAM, y se dio esta dispersión. ¿Qué hubiese pasado si se da una gran coordinación entre los grandes centros de investigación? Y bueno, se calcula que como por enero ya va a haber una vacuna nacional, y eso es bien importante. Y este ejemplo nos sirve también para ver este aspecto, por ejemplo, de la investigación con el sector productivo. Bueno, sí nos interesa que efectivamente nuestra universidad, en el área de ciencias sociales y tecnológicas, tengan relación con las grandes multinacionales. Pero aquí viene un planteamiento muy interesante que hace el maestro Indalecio, el diagnóstico que debemos de hacer, tanto del carácter de la investigación y de los problemas que está encarando la propia sociedad. Es decir, si partimos del hecho de que el gran porcentaje que crea empleos en nuestro país son las pymes, pues había que hacer efectivamente coordinaciones de distintas áreas que tienen que ver con la empresa para hacer que este tipo de investigación se vincule a los sectores productivos y desarrollar la producción, la inversión y el empleo que tanto hace falta en nuestro país. Y otro tema también interesante que me parece que debemos de abordar es decir, sí entendemos
¿Qué pasó en los 70s y los 80s todavía? Cuando la universidad era el espacio de la oposición, sobre todo de izquierda, que utilizaba los espacios porque no había dónde dar la lucha política, dónde desarrollar sus inquietudes por parte de la juventud, y entonces la universidad era ese gran espacio. Vino la reforma democrática y hoy tenemos, como sea, un sistema plural con bases democráticas, y esa situación que se vivió precisamente fue porque estos modelos se fueron agotando por la falta de participación política, y las universidades eran el gran espacio de las controversias. Y me parece que esa situación cambió, por lo cual sí consideramos que la esencia de la propia universidad sí es la academia, pero desde la academia también, de manera institucional, la universidad también debe de ser fuente de opinión en sus distintas áreas. Por ejemplo, yo diría en la Facultad de Derecho, donde yo estoy, ¿dónde estuvo la facultad en la opinión en la ley de desaparecidos? ¿Dónde estuvo la opinión de la universidad en relación a la Guardia Nacional? ¿Dónde estuvo la opinión de la Facultad de Derecho en la revocación de mandato? Y entonces no hay una incidencia. ¿O dónde estuvo nuestra facultad en problemas torales que tienen que ver con el problema de la interacción en las relaciones internacionales de nuestro país? No hay opinión, no hay nada, y entonces efectivamente ahí, ¿dónde está la investigación que tanto hace la universidad de carácter social? Y entonces creo que ese es un reto institucional que tiene que hacer nuestra universidad para aportar ideas, para aportar investigaciones que sirvan para consolidar las instituciones políticas del país. Por último, yo quisiera terminar en esta idea, digo ya casi terminando, de que sí es necesaria esta gran reflexión. Muchas veces cuando se habla del Congreso Universitario se ve así como algo temerario, algo que puede cambiar bruscamente las relaciones en la universidad, y yo creo que debemos de verlo desde un punto de vista participativo, donde la comunidad en primera fase se impulsen foros, y ojalá, ya con los foros sería un gran avance, pero ojalá estos terminaran en un gran congreso universitario donde también se vean las formas de organización y representación de la propia universidad, que también me parece que ya son medio caducas, incluso la composición orgánica del Consejo Universitario, de cómo replantear una ingeniería constitucional en el marco de la propia ley orgánica de la propia universidad, y estos aspectos centrales que tienen que ver con la extensión, la docencia y la investigación, y dar un salto de gran calado que trascienda más allá de una simple coyuntura donde no solamente estamos viendo el establishment y que no pasa nada alrededor. Creo que eso sería ser visionario y decir que esta universidad seguirá por mucho tiempo jugando un gran papel en las grandes transformaciones científicas, culturales y políticas en el Estado. Ahí la dejaría. Y nada más diría otro tema, nada más para que ya no intervenir. Creo que un tema toral también, que es de gran importancia, es ver cómo integrar a los maestros hora clase y darles un trato digno, subiendo su salario, ya que en la crisis que hubo en la universidad, por más de 10 años o más de 20 años, ha habido una contención salarial que ha mermado el salario de los trabajadores y académicos universitarios. Muchas gracias a maestro José Guadalupe Sánchez. Le vamos a dar menos tiempo al compañero Porfirio Palestina para que... No, te vamos a dar a ti la palabra porque Güemes quiere cerrar. Bueno, ya que le arrebataron la palabra al maestro Güemes, y ante una situación que estamos hablando de democracia y transparencia, vemos la imposición del conductor. Cuando se habla qué tipo de científicos de la Benemérita Universidad se están dando a la sociedad, hay algunos que no están haciendo su tarea, y esto sí es lamentable, ¿no? Porque habría que ver quiénes son los que están rindiendo cuentas como investigadores y quiénes no. El punto central que vemos es
¿cuáles son los proyectos de sustentabilidad económica que vayan acorde con las necesidades de cada uno de los campus en donde existen estos? ¿Y qué frutos se están dando? Porque se supone que los que creaste esos campus para que en ese lugar se volviera un eje de potencial económico. Y sin embargo se está dando una migración hacia otros lados y no está redituando como se debiera en el lugar donde se instalaron. Creo que ahí falta más actividad, y cuando hablamos de que la universidad tiene que involucrarse al factor social, por ejemplo, el gobernador del estado lanza un decreto por el cual van a regularizarse los predios. Ahí hay suficiente trabajo para todos los que quieren hacer su servicio social de los propios pasantes de derecho. Cuando hablas de la miscelánea fiscal, también en las tiendas, en las tienditas chiquitas, te vas a dar cuenta que hay espacio para cientos de contadores donde puedes empezar a capacitar al de la tiendita y decirle, a ver, mira, esto se hace de esta manera. Y toda esta serie de actividad es involucrarse con la sociedad. Involucrarse con la sociedad es darle a la sociedad algo de lo que ya te dio, pero además que se conduzca esto con una responsabilidad seria, y creo que ahí es donde se ha perdido ese eje de convivencia, desde mi punto de vista. El otro es que los convenios, muchos de estos convenios se tienen que hacer con el Estado y con las propias facultades. ¿Por qué? Porque permiten muchas actividades que garantizan que se dé un mejor trato a la sociedad. Siempre se habla del río Atoyac, y nada más en esa bronca del río Atoyac, ahí caben biólogos, químicos y cientos de científicos que tienen ahí un reto gigante, y cómo rescatar es el río Atoyac, y cómo evitar que se tenga un lago de Valsequillo, que es el más contaminado de la República. Entonces creo que la universidad tiene mucho trabajo, dicen falta capital, pero yo creo que falta más involucrarse. Y al involucrarse en estas actividades, entonces la universidad está dando docencia, investigación, pero si recibe recursos tendrá que transparentarlos, tendrá que decir, aquí están, puse 3 purificadores, pero no que se desaparecieron los purificadores, porque purifican hasta la lana. Entonces creo que tenemos que ser más consecuentes, y estos retos que tiene la doctora Lidia son gigantes, son fuertes, y creo que por eso Lilia Cedillo tiene un reto totalmente fuerte, pero creo que dejarla sola o decir que está sola es un error. Aquí es una suma de voluntades, y todos los que creemos que una mujer puede sacar adelante esta universidad y abrirla más a la sociedad y entregarle a la investigación mejores resultados, creo que sí se puede con ella y sí se puede lograr. Los retos van a ser gigantes, porque no faltará quienes quieran aprovecharse de una situación de que ella llega y aparentemente nunca ha estado en cargos administrativos, pero tenemos nosotros un reto gigante. Es la rectora de la universidad y tendrá que respetársele como rectora, y tendrá que defenderse esa autonomía, y tendrá que inducirse a esa investigación, y entonces tendrá que buscarse las formas y normas que garanticen la convivencia tanto de alumnos, de investigadores y de cada uno de los trabajadores de la universidad
para que se genere esa convivencia. Y no descarto, yo no quito el dedo del renglón, que la universidad tiene que mantener una convivencia con el Estado, aún dentro de sus diferencias que pudieran existir. Debe haber esa tolerancia. Es la tolerancia la que va a sacar las cosas adelante, porque se puede tener más manteniendo un equilibrio entre los poderes. Y además de que las dos partes son transitorias. Las dos partes son transitorias. El Estado es transitorio y la institución BUAP es transitoria. Por lo tanto, tienen que llevarse de una manera que se adecúen a lo que la sociedad exige. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Ahora sí, maestro, creo que, bueno, antes de que le dé el micrófono porque él me lo va a arrebatar, casi estoy seguro, sería bueno, ¿no?, hacer un recuento y concluir lo que podemos decirle nosotros a los amigos que nos escuchan y sobre todo hacia dónde va nuestra universidad. Bueno, primero, como escucharon, es una lluvia de ideas, muy interesante, y que ya lo habíamos comentado, vamos a sistematizar y vamos a hacer una serie de programas en donde abordemos lo académico, la investigación, la extensión. Creo que es digamos, un momento importante como para hacer ese ejercicio. Dos, creo que lo que había marcado, había recordado el maestro Sotelo, es muy importante subrayar, por ejemplo, la época de la Universidad Crítica, Democrática y Popular, que encabezó el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Los avances fueron impresionantes, incluso destacó la universidad, en ese entonces Universidad Autónoma de Puebla, a nivel nacional, y no se digan los físicos, los matemáticos, los químicos. Yo recuerdo incluso en ciencias químicas experimentar, innovar, en medicina, creo que fue en medicina cuando las partes mecatrónica, algo así. Sí, digamos, hubo un mecánico electrónicos, digamos, una cosa así. En esos años se había planteado y se había subrayado. Incluso me acuerdo de lo de Macintosh, de las computadoras propias, en fin. Creo que eso hay que subrayarlo, que se ha perdido de manera completa, es decir, de manera deplorable. Es interesante que la doctora Cedillo, digamos, haga un recuento histórico, y efectivamente hay ejemplos de por dónde ir y dónde impulsarse, ¿no? Entonces, digamos, en esos años estábamos en la punta, digamos, de la investigación. Más o menos en esos años se crea el Instituto de Ciencias de la UAP, en fin. Es solo para poder comentar que se pusieron las bases y que se han perdido. Entonces, digamos, es un gran reto como universidad. Es lo importante de la historia. Y dos, en esos años incluso Puebla estaba, en términos de su aportación al Producto Interno Bruto, estaba como en quinto o sexto lugar, y es grave que actualmente estemos en promedio en el 10º lugar y en algunas ramas productivas en el 13, 14 lugar. ¿A qué voy? Es que efectivamente la universidad, o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, puede efectivamente hacer propuestas de por dónde, es decir, con gobierno federal, gobierno estatal y empresarios y sociedad, es decir, por dónde hacer una propuesta de crecimiento sostenido, ¿sí? Y, digamos, cuidando la parte ecológica, en fin. Pero sí es muy importante, y hasta actualmente es un vacío grave
por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es decir, su actitud ante el Estado, digamos, ante el crecimiento económico, ante la cuestión política, y en fin, ¿no? E incluso las propuestas de, sin conocer mucho, pero creo que hay muchos vacíos en términos legales en el mismo Estado, en el Estado local, que hace lentísima, ¿sí?, la impartición de justicia, por ejemplo. Es decir, efectivamente es un problema nacional, pero aquí también es un problema estatal. Entonces, hay o sea, una cantidad de retos importantes y que esperemos que efectivamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, encabezada por la rectora, bueno, por la Lilia Cedillo, replantee y reposicione a la universidad, no solo a nivel nacional, entre el concierto de las universidades de educación superior públicas, sino su papel dinamizador y con propuestas, con ideas en términos de lo local. Maestro, bueno, claro y sustancioso y duro y a la cabeza. Amigo Sinar Suárez Sánchez, muchas gracias por tu gran tiempo que nos brindas para poder llevar a cabo este trabajo, y a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, que ha quedado claro que este programa exclusivo para atender un tema que a nosotros nos interesa realmente, siempre nos ha interesado el asunto de la universidad. Hemos sido prudentes, jurisprudentes, para no meternos en galimatías, pero el asunto tenemos que verlo desde la manera más importante. Uno, pasó la elección, nosotros en particular no tenemos nada que decir, no somos los actores de esa elección, solamente serían las autoridades respectivas. Viene la toma de posesión y nosotros lo que sí estamos dispuestos a aclarar y decirlo siempre de cara al público en reuniones particulares o en foros o en donde sea posible hacerlo, decir que los retos y desafíos de la universidad son muy grandes y solamente una situación, podemos verlo académico, de manera específica pudiéramos atender cada uno de esos temas. En breve haremos un programa para saber cuáles son las críticas a la academia. También veremos la situación del desarrollo de la administración, que es muy importante. Tengo tantos amigos que hacen llegar correos y quejas y quejas y quejas, sin embargo, pues finalmente nada más se les canaliza, se les dice que por dónde pueden conducirse, pero hay muchas situaciones de trabas, hay muchos problemas en la universidad que son añejos, es por la misma inercia a la que te lleva tener una universidad en estas condiciones. Decían los compañeros que me precedieron, no es lo mismo la universidad de los 70s, 80s, donde la universidad era orgánica, vivía, por dentro se respiraba y hacia afuera se conocía. No es lo mismo la universidad. La adormecieron, la llevaron, la arrinconaron a tal grado que si nosotros vemos desde la perspectiva académica, los maestros nada más entraban a dar su clase, se salían y se olvidaban de que ahí tenían a un grupo de seres humanos con los cuales podían interactuar y hacer muchas cosas. Los seres humanos se iban a otros lugares, donde se perdían y donde no concluían y tenían perspectivas de su educación. Ese es el problema que hay en la universidad, la no vinculación a los problemas torales de nuestra universidad. Ese asunto es el problema que nosotros queremos atender, el asunto de la vinculación de la universidad con la sociedad. Y para darle la razón a José Guadalupe Sánchez, que hoy sí tiene demasiada prisa, no como cuando él habla, fíjense, tenemos una situación real de la cuestión de la pandemia, un solo programa, en lo cual
el área más grande de nuestra universidad, que es las ciencias médicas, enfermería, estomatología y medicina, no pudimos tener programas de asistencia hacia la sociedad en los cuales nuestros estudiantes, no estamos hablando de los maestros, que los maestros también tienen mucha cuota de responsabilidad en esta universidad por haberse convertido en acríticos. Los estudiantes no podemos vincularlos a la sociedad que tanto los necesita. Eso no sucede en ningún lado. La Universidad Nacional Autónoma de México, con todo, la de Nuevo León, con todo, salieron a las calles a ayudar, a educar, a orientar a nuestra sociedad. Eso, el Politécnico también. Entonces, creo que sí hay mucha crítica hacia la universidad, pero ese es el reto, maestra Cedillo. Ese es el reto que usted tiene enfrente y aquí tiene a unos amigos que podemos contribuir para poder seguir trabajando. Muchas gracias.